Bien, continuando con la serie A la luz de su palabra, en el episodio 178 seguimos meditando en torno a este libro de Judith, una serie creada para unificar, para mostrar como una sola unidad lo que realmente es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en este ya tenemos varios episodios pues profundizando en torno al libro de Judith. En el episodio anterior vimos 3 capítulos de Judith juntos, el capítulo 10, 11 y 12. No, perdón, 11, 12 y 13, y hoy vamos a ver el capítulo número 14. El título de esta reflexión de hoy se llama Cuando el pecado llora porque ha perdido. Y lo primero que quiero como destacar es que el título está hecho con toda la intención. El pecado es el sujeto de la oración. Porque no es lo mismo la lágrima del pecador que el pecado en sí mismo como una unidad del mal. O sea, en el pecado no hay nada bueno. En el pecado no hay nada rescatable. El pecado es la antítesis de la creación y es la antítesis de la voluntad de Dios. En el argot o en el lenguaje de los padres, de los que somos padres, el pecado es la desobediencia de nuestros hijos. Y como todos somos hijos de Dios, por lo menos los bautizados, que hemos sido adoptados por los méritos de Jesús en esta paternidad divina, pues no menos relevante es la desobediencia nuestra ante Dios Padre. Entonces, cuando esto lo han recomendado inclusive personas que reflexionan la palabra de Dios, en lo que llaman las exégetas, los doctores de la iglesia, los padres, cuando por ejemplo los salmos hablan de mis enemigos y los enemigos y aplasta a mis enemigos, nos han enseñado que esa frase de enemigos hay que dirigirla hacia el pecado o hacia los demonios que son los principales representantes del pecado. Inclusive, si nosotros profundizáramos esto desde el punto de vista muy espiritual, muy teológico, el pecado consumió a los demonios, no al revés. Es decir, que el pecado, siendo la fuente del mal, que es en sí la desobediencia, que es parte de la libre elección, del libre albedrío, 1/3 de los ángeles del cielo fueron víctimas del pecado. Víctimas irreparables además, porque fue un pecado con toda intención y con toda alevosía. Entendido esto, entonces el enemigo fundamental en todo esto va a ser justamente el pecado, y a quienes van a representar el pecado en la lectura que vamos a hacer, justamente el pecado va a estar representado por el pueblo asirio, por este Holofernes que fue ya decapitado en el capítulo anterior que veíamos de esta serie, un Holofernes que era el gran general que iba a acabar con todo el pueblo de Israel y terminó decapitado por la audacia, por la astucia de una mujer hermosa llamada Judith, que más allá de su hermosura también fue su fe y sobre todo creo que lo más relevante es la confianza que puso en el Señor. Ahora Judith se dirige al pueblo de Israel en este capítulo 14. Vamos a ver qué dice. Judith les dijo: escuchen, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en las murallas. Ella se refería a la cabeza de Holofernes. Al amanecer, los más valientes, con un jefe a la cabeza, tomen sus armas y salgan a la ciudad, salgan de la ciudad como si intentaran bajar a la llanura contra los asirios. Pero no bajen. Ellos tomarán sus armas e irán a despertar a los jefes del ejército. Se presentarán a la tienda de Holofernes y al no encontrarlo quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces ustedes y todos los habitantes de Israel los perseguirán para matarlos. Pero antes llamen a Ahior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a Israel, al que lo envió a nosotros para morir. Llegó Ahior, que estaba en casa de Osías, y al ver la cabeza de Holofernes en manos de un hombre del pueblo, se desmayó. Una vez recuperado, se arrodilló a los pies de Judith y le dijo: bendita seas en toda Judá y todas las naciones, que al oír tu nombre quedarán asombradas.
Ahora cuéntame lo que has hecho estos días. Me voy a detener acá porque aquí hay dos cosas importantes. La primera es Agior, recordemos que era un hombre que había sido prácticamente traicionado por su pueblo asirio y entregado a los israelitas para que lo mataran, cosa que no ocurrió, porque él, bueno, hubo compasión hacia él. Él era uno de los hombres, si recordamos en el texto, que aconsejaba a los Fernes tener cuidado pues con el pueblo de Israel, porque había un Dios poderoso y él no quiso hacerle caso. Ahora bien, ahí en el versículo 7, cuando empieza a decir la frase, bendita seas en toda Judea y todas las naciones, ¿a qué nos suena? ¿A qué nos recuerda esa alabanza? Doy un segundo y sí, es al Magnífica. Obviamente no estamos hablando de en la misma talla de mujer. Pero es que no quiero dejar por fuera ese reconocimiento femenino, porque en estos días oía también un sacerdote que decía que ahora hay teología para todo. Teología feminista, teología de liberación, teología LGBT, teología para todo. Y dependiendo de lo que usted adopte, pues usted adoptará sus rabias, sus frustraciones o sus heridas. Entonces, es bueno que la Biblia la leamos con serenidad, porque no es verdad que en la Biblia no haya un absoluto reconocimiento a la mujer. Este hombre le está diciendo a esta mujer judía que tuvo la valentía de hacer todo un plan prácticamente ella sola, le está reconociendo como bendita en toda Judá y en todas las naciones. María, en el Magnífica que ella misma recita, eh, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. En el Magnífica también hay un reconocimiento a María, pero por encima de eso un reconocimiento a las obras grandes que Dios ha hecho en María. Todo esto se manifestó en la visita a su prima Isabel. Un pecado derrotado. Sencillamente aquí estamos viendo las consecuencias de cuando el sacrificio, la confianza en Dios, la oración y la fortaleza nos ayudan a derrotar los males que nos acechan. Judith, en medio del pueblo, narró todo lo que había hecho, desde que salió hasta ese momento. Al terminar, todo el pueblo dio gritos de alegría, que se escucharon en toda la ciudad. Por su parte, Agior, al ver lo que había hecho el Dios de Israel, creyó en él, se circuncidó y quedó unido para siempre al pueblo de Israel. Fíjense ustedes, aquí hasta hay un fruto de conversión. Por la fe y la confianza de otras personas, nuestras vidas pueden ser totalmente un estímulo de conversión para miles de personas. Apenas amaneció, colgaron la cabeza de los ferdes en la muralla, tomaron sus armas y salieron a los accesos del cerro. Los asirios que los vieron les avisaron a sus oficiales, estos a su vez a los generales, capitanes y todos los jefes hasta llegar a la tienda de Holofernes. Allí dijeron a su encargado general, despierta a nuestro jefe, que los esclavos quieren bajar a luchar con nosotros. Bagoas descorrió la cortina, pues creía que Holofernes dormía con Judith. Como nadie contestó, entró en el dormitorio y encontró en el suelo muerto y sin cabeza a Holofernes. Gritó muy fuerte y rasgó sus ropas. Luego entró en la tienda de Judith y al no encontrarla corrió a las tropas y gritó, los esclavos nos han traicionado. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza a la gente de Nabucodonosor. Holofernes está muerto en el suelo y sin cabeza. Los jefes del ejército asirio, desanimados por estas palabras, rasgaron sus vestiduras y dieron gritos en el campo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a detenerme aquí porque el 15 va a tener también un contexto ya más culminante. Ya estamos llegando al final del libro. Son dos capítulos que faltarían, el 15 y 16, y prácticamente puedo decir que lo hemos leído completo. Este libro no le hemos desperdiciado absolutamente nada. Ahora vamos a hacer la unión con lo que sería el texto del Nuevo Testamento y nos vamos a ir al último capítulo del último libro de la Biblia, que es el capítulo número 22 del libro del Apocalipsis, en los versículos 3 y 4, de 3 al 5. ¿Qué nos dice acá? No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores le rendirán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche.
No necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos deja estas dos lecturas de enseñanza? La primera, diría, la de Judith. Primero, el pecado se vence con voluntad y con estrategia. Vano es nada más rezar y pedirle a Dios que nos quite las ganas de pecar. Las ganas de pecar se puede entender como cualquier cosa. Dios, sin duda, valora mucho el hecho de que tú reconozcas humildemente, Señor, estoy viviendo en pecado, quisiera cambiar mi vida, quisiera que las circunstancias que me alejan a tu gracia, de tu gracia, fueran distintas, pero y sin ti no puedo. Eso es bonito, eso está bien, esa es la semilla de la conversión. Pero luego vienen las estrategias, y las estrategias implican, pues, sin duda, sacrificio, a veces caminar por cañadas, por quebradas oscuras, como dice el Salmo 23, por cañadas oscuras o por valles oscuros, confiando en que solamente Dios será tu fortaleza y tu seguridad. Creo que este Salmo 23 se le puede aplicar perfectamente a Judith. El Señor es mi pastor y nada me falta. Ella guió sus pasos con Dios. Y eso es lo que hace luego reflejo el libro del Apocalipsis. Esa frase de que ya no hará falta la luz del sol porque Dios iluminará todo, me recuerda mucho cuando Jesús le decía a la mujer samaritana que el agua que él daba es agua de vida eterna y que el que tome esa agua más nunca tendría sed. O sea, pareciera que en Dios las palabras determinantes son recurrentes, es decir, Dios es la perfección en todo, Dios es el que acaba con las necesidades, Dios es el que hace que todo lo malo se nuble. Donde esté Dios, sencillamente el pecado no existe. Y hacia allá estamos invitados. Donde está Dios, el pecado no tiene alcance. Y es allí donde el esfuerzo, por ejemplo, es a soltar, a desprendernos de amuletos, soltar o desprendernos de esta suerte que nosotros somos como unos mini dioses que con nuestros pensamientos y nuestras energías pues logramos transformar nuestras realidades. No funciona así. Dios quiere confianza en Él y voluntad de cumplir sus normas, sus designios para nosotros. Una vez alguien me dijo, y lo puedo certificar, aunque uno siempre vive al acecho de sus propias ansiedades, que vivir en gracia habilita, abre un sinfín de bendiciones, casi que de la gracia hacia la santidad, que es sinónimo de perfección, nos abre la puerta al mundo místico, al mundo preternatural, pero para llegar allí hay que pasar la noche oscura. Los grandes santos y los grandes místicos han tenido su noche oscura del alma. Entonces, confianza en el Señor, acción y planificación para vencer pecados y al final anhelar que esa luz que brilla eternamente, que es la luz de Dios, esté presente en todas nuestras vidas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.